Llegamos al segundo vídeo del método pionero en el que vamos a hablar de la preparación de la pantalla, las temporalidades con las que vamos a trabajar y los indicadores que vamos a tener en nuestro gráfico. Primeramente, la preparación de la pantalla, el graficar. ¿Por qué vamos a graficar? Cuando entramos en el mercado, debemos entrar en un punto determinado y salir en otro. Por ello debemos tener claro lo que debemos hacer antes. En el mercado no entramos en cualquier punto, no lo hacemos de cualquier manera, lo hacemos mediante la graficación, es decir, vamos a colocar esas líneas que nos van a indicar el camino que está siguiendo el precio. Graficar consiste en poner soporte, resistencia, línea de tendencia y una serie de indicadores que vamos a configurar y que nos van a ayudar a determinar nuestras entradas. Graficar es lo que solemos y debemos hacer siempre antes de entrar en el mercado. Normalmente lo haremos 30 o 40 minutos antes, ya sea antes de la apertura del mercado europeo, que es uno de los horarios recomendables, o antes de la apertura americana, que es sin duda el mejor horario para hacerlo. Hacemos esto porque necesitamos encajonar el precio, es decir, saber qué ha estado haciendo el mercado antes de que nosotros nos hayamos puesto al frente de la pantalla para tener una perspectiva de lo que pueda hacer el precio posteriormente, es decir, a partir de la apertura del mercado. En definitiva, lo que tenemos que hacer media hora antes de la apertura del mercado que vayamos a operar es encajonar el precio marcando la tendencia que haya en ese momento, así como la tendencia principal. Marcar soporte y resistencia. Buscar suelo y techo. Buscar el máximo y mínimo del día. Para hacer nuestra operativa abrimos el gráfico de 3 minutos, pero también vemos el mercado en 15 minutos. Eso nos va a dar una mejor perspectiva del mercado. Aquí, como podemos ver, vemos un ejemplo de cómo vamos a graficar media hora antes de esa apertura. Estamos en horario europeo. Bien, yo vivo en España, en este caso pues yo trabajo con el horario europeo. La apertura americana, que hora local de Nueva York es 9:30 de la mañana, aquí en España coincide con las 3:30 de la tarde. Por lo tanto, mi graficación es media hora antes, que coincide con las 3 de la tarde. Aquí en este gráfico vemos, aquí marcamos 3 de la tarde para ver, y bueno, yo tengo que ver cómo ha estado el mercado de aquí para atrás desde el horario asiático que coincide con la madrugada de España. Yo aquí, pues bueno, busco suelos, techos, marco, bueno, aquí una resistencia importante y un soporte importante que se ha venido dando durante toda la madrugada, desde las 2 de la mañana, que coincide con la apertura del mercado, en este caso en Tokio, hasta las 8 de la mañana, que es el cierre, y coincide a partir de las 8 con la apertura de los mercados europeos. Aquí, a partir de aquí, como vemos ya más movimiento. Aquí seguimos marcando resistencias importantes. Fíjate, esta resistencia coincide con esta. Entonces es un punto importante a tener en cuenta. Y aquí marcamos un soporte y el mínimo del día. Aquí seguimos marcando otro soporte, otra resistencia y el máximo del día. Son puntos a tener en cuenta. Evidentemente habremos puesto este gráfico en 15 minutos para tener una visión más amplia y habremos marcado una línea de tendencia principal alcista y una línea luego secundaria, que es una línea de tendencia que hay en ese momento, ¿no? Dentro de eso. Así es como nosotros tenemos que encajonar el precio y tener una visión del mercado antes de la apertura para tener claros puntos posibles de parada del precio. Veamos las temporalidades. A ver, yo te propongo que hagas lo siguiente y lo voy a hacer contigo. Vamos a abrir un gráfico. Aquí vemos un gráfico del mini SP500 en 3 minutos. Bien. Entonces, vamos a ver este gráfico, lo tenemos en 3 minutos. Ahora lo vamos a subir a 5. Veremos. Lo tenemos en 5. Es el mismo gráfico, solo que lo estamos comprimiendo. Ahora lo vamos a subir a 15.
Fíjate. O sea, antes hemos estado viendo, o sea, en 3 minutos, este espacio, fijaros, esto es lo que antes hemos estado viendo en 3 minutos. Fíjate, lo tengo ahí marcado. Vamos a ponerlo más grande para que veáis cómo se comporta el gráfico. Fíjate, el mismo gráfico, Fíjate, de 15 minutos lo hemos pasado a 3. Lo voy a subir ahora a 5, es para que veáis cómo ese cuadrado va comportándose. ¿Has visto? El mismo cuadrado, ¿dónde está? Y ahora nos vamos a llevar a 15. Fíjate. Y ahora lo vamos a subir a 60. Mira dónde está. Y ahora lo vamos a subir a un 10. ¡Wow! Ya ni se ve. ¿Habéis dado cuenta? Vamos a poner otra vez en 3 minutos. Como ves, el tiempo en este gráfico afecta un montón al precio. Eso es el precio que representan las velas, el gráfico se ve afectado. Fíjate cómo el gráfico, cuando estaba en un día, si tuviera una temporalidad de 3 minutos, sería imposible detectar correctamente la tendencia principal. O sea, tenemos que tener una visión correcta y amplia del mercado. ¿Bien? O sea, en un día vemos el mercado cómo se ha venido comportando de meses atrás. Aquí tenemos noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio. Aquí vemos una tendencia clara y principal del mercado. El mercado claramente desde aquí viene con una tendencia alcista. Eso sería imposible de ver en 3 minutos. En 3 minutos lo único que podemos ver es el comportamiento que hay en este momento en el mercado, pero aquí no sabemos si venimos de una tendencia alcista o bajista en esa tendencia principal que venimos trayendo de meses atrás. Por eso os digo que hay que tener una visión correcta, abriendo un poco las temporalidades para ir viendo la perspectiva real que tiene el mercado. Cuanto más amplia es esa temporalidad, ahí iremos viendo el mercado realmente lo que quiere hacer. Si queremos hacer algo en el momento, temporalidades cortas. Vamos a cerrar lámina. Y aquí, fijaros, es lo que hemos estado explicando antes. Mira cómo se representan las velas en el mismo gráfico en función de si está en 3 minutos o en 15 minutos. Las velas de la gráfica de la izquierda tardan 15 minutos en formarse, cada vela. Y las de la derecha, 3 minutos, cada vela. Las velas del recuadro número 1 de la derecha son las 5 velas de 3 minutos que forman la vela número 1 de 15 minutos de la izquierda. Las 5 velas de 3 minutos del recuadro número 2 forman la vela número 2 de 15 minutos de la izquierda, y así sucesivamente hasta completar las 10 velas de 15 minutos. La temporalidad de cada vela que aparece en el gráfico representa lo que ha variado la cotización en el periodo que tengamos establecido. Es decir, si tenemos una temporalidad de 3 minutos, que es lo que normalmente vamos a utilizar, es el periodo que variará la cotización del precio representado en esa vela. Por ejemplo, si una vela en el mini SP500 abre a las 9:30 en 2200 puntos y a las 9:33 cierra en 2201, quiere decir que esa vela osciló un punto durante esos 3 minutos. Ahora vamos a ver los indicadores. Esto es fundamental para nuestro análisis técnico, ¿no? Son herramientas de ese análisis técnico que vamos a hacer, ¿no? Estas herramientas toman como base la estadística o el análisis matemático. Crean unos cálculos que nos permiten localizar señales de cambio de tendencia o bien zonas del gráfico donde se produce esa sobrecompra o esa sobreventa. El indicador lo que hace es mostrarnos el momento adecuado de entrada al mercado. Van en relación a las velas los indicadores, por lo tanto no confirman, nos confirman aquello que dicen. Podríamos preguntarnos si es indispensable el uso de indicadores en el trading. Estrictamente hablando, no.
Debes tener en cuenta que el mercado hace lo que quiere, es volátil e imprevisible. Mayormente yo baso mi entrada según el patrón de las velas, es lo que más me gusta, ¿no? Las figuras que forman esas velas, ¿no? Apenas uso indicadores, pero es fundamental que sepas cuáles son los que más se usan y por ello vamos a hablarlo a continuación. La sencillez debe ser una máxima en nuestra actividad. Saturarnos de información no nos va a dar nunca mejores resultados. Yo personalmente pienso que lo mejor es centrarnos en 2 o 3 aspectos que consideremos de mayor fiabilidad y vamos a tratar de extraerle el máximo partido. O sea, el secreto del trading está en cortar las pérdidas. O sea, cortar pérdidas y dejar correr beneficios. Eso, junto a una buena gestión monetaria, te va a dar muchas cartas para que te vaya bien. Vamos a ver el primero de los indicadores, ¿no? En lo que es el bar timer. O sea, el bar timer, este indicador nos va a detallar el temporalizador de la vela. Es decir, si tenemos una temporalidad de 3 minutos, vemos cómo en cada vela que nace el temporalizador se reinicia en 3 minutos. Si la vela es de 15 minutos, ese temporalizador señala esa temporalidad, la vamos a ver en tiempo corrido. El MACD. El MACD es un indicador que nos va a permitir conocer cuándo se inicia o cuándo se acaba una tendencia. El MACD está compuesto por 2 medias móviles. Estas, cuando se cruzan, nos van a dar entrada de compra o en venta. Pero antes de continuar, quiero hablarte del significado de la palabra divergencia. Esto es algo que verás de aquí en adelante. Las divergencias son contradicciones entre el precio y algún indicador técnico. Si uno sube, el otro baja, o viceversa. Pues bien, continuando con el MACD. En él nos interesan los cruces entre las 2 líneas que lo forman y las divergencias que existen entre lo que indica el MACD y lo que muestra el gráfico. Debemos observar especialmente cuando las líneas del MACD cruzan la línea 0. Aquí vemos la línea del MACD, está verde y está morada. Esta es la línea 0, que es la línea media que atraviesa toda esta zona. Y aquí vemos los cruces. Aquí lo he señalado, un cruce, otro cruce, otro cruce, otro cruce. Y el comportamiento del precio en relación a los cruces. Aquí lo vemos. ¿Ven? Lo vemos en estos circulitos cerrados. Vamos a ver cómo ponemos, por ejemplo, un MACD en el gráfico. Nosotros, cuando tenemos, cogemos el indicador, buscamos el MACD, lo ponemos aquí. Perdonad, no lo he puesto, lo vamos a poner de nuevo, disculpad. Ahora ya lo hemos puesto. Perfecto. Aquí tenemos el MACD. ¿Lo veis? Esta es la línea 0. Y aquí tenemos, pues, cruces de líneas. Esto es lo que nosotros debemos observar. ¿Bien? Perfecto. Con el MACD lo que hay que observar es que si las líneas se mueven por encima de la línea 0, nos tendríamos que poner en compra. Ahora bien, si se mueven por debajo de la línea 0, buscaríamos cortos o ventas. Por otro lado, si se cruzan sobre la misma línea y van hacia arriba, compraremos. Si van hacia abajo, venderemos. Cuanto más cerca esté el cruce de la línea 0, más fiable es la señal que nos envía. Aún así, no es aconsejable operar enseguida, ya que a veces las líneas se cruzan y poco después lo vuelven a hacer de nuevo en dirección contraria. Al final todo depende de la temporalidad en la que estemos observándolo. En cuanto a las divergencias, debemos saber que serán alcistas cuando los mínimos de las cotizaciones sean cada vez más bajos, pero por el contrario, los mínimos del MACD sean cada vez más altos. En este caso nos encontraremos ante una señal de compra. Por el contrario, nos encontraríamos ante una divergencia bajista cuando los máximos de las cotizaciones sean cada vez más altos y, sin embargo, los máximos del MACD sean cada vez más bajos, mostrándose así una señal que será de venta. El RSI, el índice de fuerza relativa, junto al volumen, es uno de los indicadores más usados. Es un indicador que mide la fuerza con la que actúa la oferta y la demanda.
Para ello compara cuántas veces se ha puesto al alza un valor con cuántas ha bajado dicho instrumento en los últimos días. El RSI se calcula dividiendo la media de subidas y bajadas producidas. Se calcula en base a las últimas 14 sesiones de la bolsa. Si el indicador está por encima de 70, existe sobrecompra. Si el valor está por debajo de 30, este valor está sobrevendido. La divergencia alcista, al igual que en el MACD, se producen cuando los mínimos de las cotizaciones son cada vez más bajos y, sin embargo, los mínimos del mismo periodo del RSI son alcistas. Esto nos muestra una señal de compra. Los bajistas, cuando hay máximos cada vez más altos de la cotización y máximos cada vez más bajos del RSI, esto nos muestra una señal de venta. Aquí tenemos el RSI, esto es el MACD, ¿vale? Y esto es el RSI. Esta es la línea 70 y la línea 30, ¿no? Como hemos hablado, aquí tenemos una sobreventa y aquí tenemos una sobrecompra. El volumen. Vamos a definir el volumen como el número de operaciones de compraventa cerradas en un espacio temporal determinado. Recuerda en vídeos anteriores, cuando te hablo de las mejores horas para hacer trading, que son cuando hay más volumen y coinciden con la apertura de las bolsas europeas o americanas, horas en las que se cruzan más órdenes de compraventa. En un gráfico donde tengamos el indicador de volumen, si el precio baja o sube y le acompaña el volumen, nos indica continuación de la misma tendencia que haya en ese momento. Pero si el precio sigue subiendo o bajando y no le acompaña el volumen, puede ser que la tendencia se estanque. Ello manifiesta cansancio debido al camino recorrido y en este caso se suelen formar laterales que no nos llevan a ningún sitio. Aquí lo vemos en este gráfico, como coincidiendo con la apertura del mercado americano a las 3:30 de la tarde, en una vela de 15 minutos, bien, como estamos viendo aquí, aquí tenemos una vela en la cual le acompaña volumen. En este caso, lógicamente, la apertura es donde más contratos de compraventa se van a cruzar. Y por eso esta vela, pues bueno, coincide con el máximo punto de volumen. Este es el horario, como vemos, entre las 3:30, hora de España, aquí hasta las 6 hay una zona de volumen, luego baja un poco, hasta que de nuevo a las 8, 8:30, el volumen vuelve a aumentar, que es cuando coincide otra vez. Otra de las mejores horas de trading y lo podemos comprobar porque es donde hay más volumen, ¿no? Aquí en este caso el máximo valor del volumen coincide con el cierre, ¿no? Que se produce en este caso sobre las 10:15 de la noche, hora de España, en la hora de cierre de bolsa americana. Las medias móviles. Estas medias son indicadores que siguen la tendencia. Las medias móviles suavizan las curvas del precio, reducen las fuertes variaciones que presentan debido a la volatilidad. Las medias móviles permiten que visualmente sea más sencillo evidenciar la tendencia que se está llevando en un activo. A ver, por desgracia no se trata de un indicador que anticipe los cambios de tendencia, pero sí es un excelente instrumento de apoyo para la toma de decisión. Las medias móviles son medias matemáticas de un número determinado de las últimas sesiones. Las medias móviles pueden ser simples o exponenciales. Las medias móviles exponenciales dan más importancia a las sesiones más recientes y menos a las más antiguas. Cuanto más corta es una media, es decir, cuanto menos número de sesiones se necesitan para calcularla, es la media más pegada a las cotizaciones, es decir, es la media más pegada al precio. En cambio, cuantas más sesiones se tengan en cuenta para calcularla, más alejada se encontrará del precio al que sigue. Las medias móviles que yo suelo utilizar son la de 200 y la de 55 y son medias simples. Lo vamos a ver en un gráfico. Abramos el indicador, o sea, el menú de indicadores, quitamos este, sería una media, dos medias. Vamos a configurarla, este sería la última 55 sesiones y esta las últimas 200. La media de 200 la vamos a cambiar el color, la vamos a poner en color azul, por ejemplo. Cerramos y ahí vemos. La media amarilla
Esta, que es la que va más cerca del precio, es la media de 55. ¿Lo vemos? Si hay una variación del precio, la vela amarilla, o sea, la media amarilla es la más cercana al precio. Sin embargo, la azul es la de 200 sesiones y es la que va más despegada. Pivot Points. Una de las formas más comunes de encontrar soporte y resistencia son los pivot points o puntos de pivote. Estos puntos representan niveles de soporte o resistencia donde se espera que el precio reaccione. Hay varias formas de calcular los pivot points, siendo común en todas ellas el uso del máximo, el mínimo y el cierre de la vela del día anterior. He dicho día, por lo que los resultados obtenidos serán los puntos pivotes diarios. No obstante, se pueden usar en otras temporalidades, por ejemplo semanales, dando los pivot points semanales. Los puntos pivote diarios son los más extensos usados. No vamos a entrar en detalle de cómo calcularlos porque es pura matemática y esos cálculos nos los va a dar directamente el graficador. Una vez que hemos calculado los pivot points, los podemos poner sobre el gráfico. Si hemos calculado los pivots con los datos diarios, podemos usar temporalidades inferiores para ver mejor cómo reacciona el precio en estos niveles. El pivot point en sí mismo representa el soporte resistencia primario. Esto se traduce en que es de esperar importantísimo movimiento del precio de cotización marcado por este nivel. El resto de soporte y resistencia calculados, aun teniendo menos importancia que el propio pivot point, también pueden generar movimientos más que interesantes en torno a ellos. Los puntos pivote pueden ser utilizados con dos objetivos: identificar la tendencia predominante en el mercado y como punto de entrada y salida del mercado. Lo vamos a ver en un gráfico. Vamos a eliminar esto. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el pivot point. Este es un punto a tener en cuenta. Luego tenemos los pivots secundarios, ¿no? Como es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Al igual que tenemos el soporte 1, soporte 2 y el soporte 3. Como hemos dicho, estos son cálculos que nos da directamente el graficador y no tenemos que estar nosotros pendientes de ellos. Como hemos dicho, los pivot points pueden servir para la identificación de una tendencia. A ver, si el precio que marca el pivot point es roto en un movimiento ascendente, o sea, el pivot point es este, si el precio se rompe hacia arriba, el mercado será alcista. Sin embargo, si rompe para abajo, será bajista. Bien. En general, si el precio se mantiene sobre el pivot point, o sea, por encima de esto, si el precio se mantiene por encima, consideramos que estamos en una tendencia alcista. Si estuviera por debajo, pues estaríamos en una tendencia bajista. No obstante, tienes que tener en cuenta que los pivot points son indicadores de tendencia a corto plazo. Son útiles durante el día en el que son calculados, ya que al final del día se van a calcular de nuevo, es decir, al día siguiente ya no servirán. Estaremos en otros precios, en los que estará marcado ese pivot point. Y también los pivot points, en segundo lugar, nos van a servir para identificar puntos de entrada y salida del mercado, ya que los pivots nos pueden proporcionar puntos de entrada bastante útiles como parte de una estrategia de trading. Un ejemplo, podemos poner una orden en compra por encima de este pivot point, y en el caso de que el precio se diera la vuelta para abajo, aquí podríamos poner un stop justo por debajo de lo que sería ya un soporte, ¿no? Este pivot point. Prior close. El prior close, o en este caso en el NinjaTrader viene descrito como prior date, es el lugar del gráfico donde el precio cerró el día anterior. En NinjaTrader también viene detallado el máximo y el mínimo del día anterior. Estos puntos deben ser zonas a tener en cuenta, ya que pueden actuar como soporte o resistencia. Este sería el prior close. O sea, esto es el precio del día anterior, o sea, el cierre del día anterior. Esta es la línea que separa el día anterior.
Y aquí está el cierre y justo aquí tenemos la línea. Nos marca el cierre del día anterior, que aquí está. Esta es la línea que nos marca el máximo del día anterior. Aquí tenemos la línea de corte y en el día anterior vemos que este es el máximo que coincide aquí. Al igual que el mínimo del día anterior, que está aquí, nos lo marca la línea del prior en el mínimo del día anterior. Estas son zonas a tener en cuenta. Para finalizar, vamos a hablar de Fibonacci. Aquí no me quiero detener en comentar la vida de este matemático italiano, Leonardo de Pisa, pero sí te voy a hablar de su descubrimiento, la sucesión de Fibonacci y la aplicación de esta al trading. Como sabemos, los precios suelen moverse lateralmente o en tendencias que pueden ser alcistas o bajistas. En el caso de que una de estas tendencias haya dado señales de agotamiento, debemos contemplar la posibilidad de que se produzca un retroceso, es decir, un movimiento en dirección contraria a la tendencia. Con las proporciones de Fibonacci calculamos las proyecciones utilizando la onda de Elliott que veremos más adelante. Los retrocesos de Fibonacci se calculan tras un movimiento al alza o a la baja. Estos retrocesos o paradas ocurren con mucha frecuencia en el 38,2%, el 50% y el 61,8% del desplazamiento anterior. De todo esto, el más importante es el 61,8%. Cuando el precio llega a estos niveles, normalmente en el primer intento no lo rompe. Se suele producir una parada. Aquí vemos, precio viene una tendencia bajista. Retrocede al 38, hace una parada, otra parada, sigue bajando, la rompe y llega a la zona de 61%, que es la zona más importante. Y vemos cómo se para, o sea, no logra atravesarla y al final lo que hace es rebotar para abajo, ¿no? O sea, cuando el precio llega a estos niveles, normalmente, ya te digo, no lo va a romper. Ese 61,8 es una parada segura. Poquísimas veces se ha roto la primera. O sea, se convierte en soporte si estamos en tendencia alcista. O es una resistencia si estamos en tendencia bajista. Quiero trazar un Fibonacci en un gráfico. O sea, aquí lo hemos visto, pero te lo voy a hacer en un gráfico yo directamente. Mira, como hemos dicho antes, estamos en 3 minutos. Vamos a abrir esto. Este es un gráfico del 6 de enero de 2017. Bien, bueno, el precio aquí hace una V y aquí vemos que aquí ya se quiere montar una tendencia alcista. Pero claro, esto nosotros no lo vemos. Yo veo aquí esto y yo no sé lo que quiere hacer el precio. Yo no sé si aquí quiere formar un lateral. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago yo? Pues hago un Fibonacci. Entonces yo cojo desde la parte baja, trazo un Fibonacci. ¿Vale? Yo lo trazo así. No me gusta coger, no suelo coger no suelo coger los pabilos del Fibonacci, ¿no? Siempre suelo coger zonas donde el precio haya coincidido en varios puntos. No suelo cogerlo desde aquí solo, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Aquí siempre intento coger dos velas. Aquí he cogido 2, 3 velas. Bueno, eso es lo de menos, pero es para que se pueda hacer también desde aquí. Yo podría coger el Fibonacci y trazarlo perfectamente desde aquí, ¿no? Se puede hacer también, ¿no? Pero bueno, yo concretamente intento coger mínimo 2 velas siempre. Bueno, entonces, el precio ha subido, ha bajado y mira qué casualidad, el precio no ha logrado romper la zona del 61%. O sea, cuando digo romper es que la siguiente vela por debajo de esta zona de 61 hubiera nacido por debajo y hubiera a lo mejor bajado. Pero es que aquí lo que ha hecho la vela ha atravesado, pero no ha logrado romper. Al final ha muerto por encima. Y el precio ha rebotado. ¿Qué ocurre? Pues bueno, aquí puedo tener una previsión de que el precio se pueda girar y ir en tendencia alcista. Y efectivamente es lo que ha hecho. Entonces, la pista que me la ha dado Fibonacci. Trazo el Fibonacci y en el retroceso del precio, si hubiera roto esta zona del 61%, pues hubiéramos seguido en un lateral. Pero al rebotar en el 61,8%, lo que ya me ha indicado es que este precio se ha querido ir en largo. ¿Dónde lo he visto claro? Sobre todo cuando ha roto esta zona. El máximo de esta tendencia
es donde ya me ha indicado, pues bueno, la pista. Pero bueno, esto no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en un módulo a continuación, donde vamos a hablar de la identificación de las entradas cuando trazamos Fibonacci. Esta herramienta de Fibonacci es una de las que más utilizo en mi operativa. Es la que más me ayuda. O sea, es una de mis preferidas, ¿no? Y bueno, te la recomiendo encarecidamente.